venezolanos con el tema de la deportación de cerca de 238 venezolanos a El Salvador. ¿Cómo afecta esta situación al venezolano y también con las medidas que hay de parte del gobierno estadounidense y que por el contrario también son las respuestas del gobierno venezolano? Sí, bueno, un tema que tiene preocupado a la mayoría de las familias del país, dentro y fuera del país. Lo que ha hecho el presidente Trump o lo que ha hecho la administración del presidente Trump es sumamente grave. Estamos viviendo un tiempo horroroso, horroroso. Hay que decir que hay que diferenciar el plano internacional del plano nacional. Vámonos con el internacional primero. Esto se le aplica a 238 ciudadanos venezolanos, que lo que sabemos es que son venezolanos, porque no sabemos más nada, porque no fueron escuchados, fueron sin audiencia. Había un juez que declaró que no se ejecutara esa decisión a petición de una sociedad civil, porque prácticamente pidiendo como un amparo, una protección inmediata, y no se atendió a esa decisión. Luego hubo algo del presidente Trump contra ese juez, pero en todo caso no se pasó por encima la decisión judicial. Se mandan a El Salvador, que es un tercer país, bajo una ley de enemigos extranjeros. Esa ley es de 1798. Se aplicó en un contexto de guerra absolutamente diferente que no aplica ahorita. La primera vez que se aplicó fue en 1812. 6.000 alemanes que fueron confinados a un campo de entrenamiento, le llamaban así. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. 30.000 ciudadanos, en la mayoría japoneses. Hay que recordar que Estados Unidos le pidió perdón a Japón. Y entonces vienen a aplicarla ahorita con venezolanos que han vinculado al Tren de Aragua. Entonces, sin que eso esté de ninguna manera probado, independientemente de la forma como hayan ingresado a Estados Unidos, si fue legal o fue ilegal. Vámonos al plano nacional. Lo increíble de todo esto es que aquí hay que establecer responsabilidades. Porque lo que tú menos puedes aceptar es que esto horroroso que se está cometiendo contra el país, que nos están tratando como que si estuviéramos en guerra, y no estamos en guerra. ¿Ah? Nosotros somos un país pacífico, nosotros lo que tenemos es petróleo y recursos, para que nos vengan a tratar de esta manera a los connacionales. Entonces, aquí hay venezolanos liderados por María Corina Machado, liderados por el interinato, por el mismo Edmundo González Urrutia que firmó ayer el comunicado, en donde criminalizaron al país. En contra de los informes de la DEA se ha estado diciendo que Venezuela es uno de los países con mayor tráfico de drogas, cuando eso no es verdad. Cuando el 75% no corresponde a Venezuela, que está dentro del 25%, según los informes oficiales. Que se alegraron cuando el FBI dijo que iban a estar contra el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, ¿cómo los equipararon, chicos? Pero ¿cómo es posible que me haya metido a toda esa gente, a los venezolanos, con esto de la salvatrucha, de las malas salvatruchas del Salvador? Y Bukele, muy grave lo de Bukele. ¿Cómo es posible que se preste de un negocio, de una prisión de su país? ¿O es que El Salvador ahora va a ser la prisión que le están pagando para que tenga a ellos allí? Ninguno de ellos cometió ningún delito en El Salvador. ¿Por qué un tercer país sí lo iba a hacer? Entonces, ¿cómo tú tienes, chicos, que venezolanos, y hay que decirlo, porque bueno, ¿qué broma es esa? ¿Hasta cuándo? Esto es una irresponsabilidad. Esto tú puedes preguntarte, bueno, ¿pero a quién le conviene esto? Pero es que no le conviene a nadie. A nadie. Pregúntate tú, ¿a qué país le puede convenir esto que acaba de pasar contra Venezuela? A ninguno, chica, ninguno. Es que ni a ellos mismos. ¿Cómo le puede convenir esto a la señora Machado? Para nada. ¿Pero a qué se debe eso? A su falta de capacidad política. Porque esto no es política, esto es pura incompetencia. Pura incompetencia, chica, pura cortoplacismo, puro pensar que de esa manera, porque el Tren de Aragua no es el objetivo. El objetivo es echarle una varilla al país. En este conflicto político que, como dices, bueno, al final
resultan afectados son los venezolanos que están en este caso, que fueron deportados, venezolanos que siguen estando en Estados Unidos y que siguen viviendo las consecuencias de esas medidas que se toman, de esa etiqueta de criminales que sigue estando allí, pero por otro lado también a los venezolanos que están aquí en el país, que tienen familiares y que están en angustia. Ahora, nos queda un minuto ya para despedir el programa. Ese llamado también que hay que hacer a esos responsables y ese llamado también que hay que hacer a las autoridades venezolanas en el sentido de, bueno, hay que actuar, hay que elevar la voz y también a la comunidad internacional. Pero es que, ¿por qué permitir eso contra los venezolanos? La xenofobia va a crecer. No solamente se afecta al venezolano que está aquí, se afecta a los venezolanos que están en cualquier parte del mundo. ¿O es que tú crees que Colombia no tiene una situación como eso? México, Bolivia, van a afectar a los venezolanos porque eso no se ha visto en ninguna parte. Que un liderazgo atente contra sus connacionales. Eso no es posible del secretario Rubio, no tuviera ese discurso. ¿Cómo es posible que tenga el mismo discurso que el líder venezolano? Eso es inaceptable. Tratemos de hacer lo posible para revertir esta situación y proteger a los venezolanos estén donde estén. Ya nos ocuparemos de otras, de esas responsabilidades, ya habrá quien se ocupe. Gracias por acompañarnos, Eglé. Gracias. Bien, cerramos, claro, por supuesto, con este tema que de alguna forma nos duele a todos los venezolanos y que esperamos que pueda ser solventado y donde hay competencias de todos los ámbitos, tanto de dirigentes políticos, de ciudadanos, pero también desde la comunidad internacional y desde diferentes gobiernos. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @Argumentos, mi cuenta @Soriemi. Feliz tarde.